poco tarde, pero aquí está una vorágine informativa, como usted sabe que vivimos en Sonora por lo que está ocurriendo en las elecciones y toda la nota diaria. El Senado amplió a 2 años la presidencia de Arturo Saldívar y la oposición, obvio, está cuestionando esta situación, mientras que el presidente pues está, obvio, defendiendo esta situación. ¿A qué me refiero? Es decir, AMLO incluso ha defendido a Saldívar porque dice que si no se amplía el mandato sería más de lo mismo y que está moralmente preparado o listo para ampliar su mandato. Pero a nivel nacional se han prendido las alarmas de esta situación. Voy a hablar con tanto Lorenzo Meyer como el doctor José Antonio Crespo, dos visiones diferentes. Le recuerdo, suscríbase al canal de YouTube. Usted nos puede ver desde su casa, desde su celular, desde su Facebook, como Proyecto Puente, pero también en YouTube, en su pantalla plana, en su computadora, en su tablet, como Proyecto Puente. Es gratis. 88.1 FM, La Voz del Pitic, en su auto. Si se va a subir a su auto, píquele 88.1 FM La Voz del Pitic, baje la aplicación para Proyecto Puente en la Apple Store, para su iPhone, en Google Play o en Google Play para su Android, Instagram, Twitter, @Alberto Medina, @Proyecto Puente, proyectopuente.com.mx, la plataforma de mayor impacto en Sonora. Abro con el doctor José Antonio Crespo. ¿Por qué es importante, doctor? Me gustaría abrir, si me permite, el tema para el ciudadano que me escucha en su caso y que me diga, a mí qué me importa la Corte, pues nomás porque es el máximo órgano judicial, ¿no? Pero la importancia de la Corte, doctor José Antonio Crespo, y por supuesto, qué nos dice al respecto de lo que está ocurriendo. Bienvenido, gusto escucharlo. ¿Qué tal? Sí, se puede leer de muchas maneras. No es solo que la Corte es un pilar fundamental de contrapeso a los otros poderes, ejecutivo y legislativo, precisamente por si intentan saltarse la Constitución. La Suprema Corte es el vigilante supremo de la Constitución por si el presidente o el Poder Legislativo toman decisiones o cambian las leyes contraviniendo a la Constitución. Por la Corte dice, no, pero esa ley o ese decreto, como recién pasó con el llamado decreto Nale, está violando la Constitución. Quieren cambiar la Constitución, háganlo de acuerdo al procedimiento establecido en la misma Constitución. Y eso es el papel de la Corte. Por eso esto de Saldívar es un contrasentido, porque están modificando la operación de la Corte violando la Constitución. Si se quisiera de verdad, por alguna razón, ampliar el periodo del presidente en general, del cargo del presidente de la Suprema Corte a 6 años, tendría que hacerse una reforma constitucional con las mayorías calificadas, etcétera, y ahí no habría problema. Está cambiando la Constitución como muchas veces se ha cambiado. Pero aquí es una ley secundaria donde meten un transitorio, por cierto, de madruguete, de último momento, sin haber avisado bien a todos los senadores, pero bueno, es una ley secundaria que está violando con toda claridad lo que establece la Constitución. Y eso es simplemente de ahí el debate, pero no es solamente por el detalle. Mucha gente dice, bueno, ¿y qué más da que sean 4 o 6 años? No, el punto no es este, el punto es que si se aprueba, se estará violando la Constitución y en esa medida se está debilitando el Estado de Derecho. O sea, lo que está en juego aquí es el Estado de Derecho. Si se trata de impulsarlo, como en su discurso constantemente dice López Obrador, ¿no? Antes no había Estado de Derecho, ahora estamos construyendo o ya está el Estado de Derecho, cuando esta medida es justamente lo contrario, es pegarle al Estado de Derecho y encaminarnos al Estado de Chueco, como dice también López Obrador, condenando él el Estado de Chueco, pero pues eso sería un avance en ese sentido, o más bien un retroceso, en el sentido de pasar por alto la Constitución y que la Suprema Corte lo permita. Aquí la esperanza está cifrada, no tanto en los diputados, aunque ya hay varios diputados sensatos de Morena, congruentes, están diciendo, oigan, aquí hay una violación a la Constitución, no se puede pasar eso, sino que en la Corte misma pues lo desechen, pero tampoco estamos seguros de eso. Se está pasando por alto la Constitución, entonces, doctor, ¿hacia dónde iríamos Pues desde es su muy claro, perspectiva? la Constitución dice que no puede haber, que el periodo es de 4 años y no se puede prolongar, y aquí lo quieren prolongar 2 años,
porque hay otra cosa. Decía yo, si se quisiera cambiar eso, se cambia la Constitución, porque además, así como está la Constitución, se prohíbe también que haya una ley personalizada. Esta ley obviamente tiene nombre y apellido, es Arturo Saldívar. Eso también lo prohíbe la Constitución. O sea, se tendría que hacer esto si se quisiera cambiar el periodo, el mandato, ¿no? La duración del mandato. Hacerlo constitucional y aplicarlo hasta el próximo presidente. No aplicaría con Arturo Saldívar, porque en tal caso se estaría también violando la Constitución. Se dice, no puede ser personalizado, no pueden haber leyes ad hominem, sino leyes de validez general. Y así como hace poco, creo que ayer o antier, López Obrador, habló también de la reelección, decir cómo se abrió la reelección, cómo se cambió, digamos, pues sí, pero ahí sí se cambió la Constitución, primero, y segundo, empezó a aplicar no con los legisladores vigentes, sino con los siguientes. Aquí tendría que ser igual, cambiar de 4 a 6 años por vía constitucional, cambiando la Constitución, artículo 97, y segundo, eso aplicaría ya no para Saldívar, sino para quien lo sustituyera. Ujú. Así, solo así podría ser constitucional este cambio. Entonces, dice usted, esto de alguna manera le correspondería o a qué instancia nos iríamos, en qué fase del proceso estamos, doctor, para ubicar a la gente. Ocurre que estamos metiéndonos apenas al tema y por eso queremos vaya explicarle bien a nuestro auditorio en qué momento de la historia y del proceso estamos. Sí, claro. El viernes pasado, fue jueves o viernes pasado, el Senado aprobó por mayoría esta cláusula, ¿no? Transitorio de modificar de 4 años a 6 años el periodo del actual presidente, de Arturo Saldívar. Y eso va a ir a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados va a aprobar o a rechazar. Yo creo que lo va a aprobar porque hay Morena tiene mayoría. Y después tendría que pasar a la Suprema Corte, previa denuncia de inconstitucionalidad que seguramente alguien hará, alguien de la oposición seguramente lo va a presentar a la Corte para decir esto es anticonstitucional o inconstitucional. Y la Corte tendría que decidir. Me imagino que Saldívar tendría que, ¿cómo se llama? No asistir, exacto, escucharse, no participar en la votación porque pues habla de él, ¿no? Yo creo que se excusaría y los demás ministros pues ya debatirían y podrían aprobar o rechazar la inconstitucionalidad de esta ley. ¿Se ha dado algo parecido en la historia, doctor? ¿U otros paralelismos en la historia? Porque el que nombra a los ministros es el presidente, ¿no? El presidente manda ternas, sí. Es presidencia quien manda ternas, el ministro es el Senado. Sí, se habla de la reforma que hizo Zedillo, que fue una reforma muy fuerte de la Suprema Corte y cambió a los ministros. Sí, pero fue constitucional, es decir, eso sí se vale. O también han dicho, oye, pues las veces que han quitado a consejeros del INE, eso ocurrió en 94, luego ocurrió en 96 y luego ocurrió en el 2008, que anticipadamente quitaron, ahí era a la inversa, no era prolongar, sino quitar antes de tiempo a los consejeros o cambiar radicalmente a la Suprema Corte como hizo Zedillo. Bueno, pero eso fue a través de una reforma constitucional. O sea, repito, no digo que no se pueda cambiar el periodo del presidente de la Suprema Corte de 4 a 6 años o a lo que se quiera, a 8 años, si se considerara que fuera adecuado. Pero tiene que hacerse por la vía constitucional, una reforma constitucional. Aquí todo el debate es que esta es una ley secundaria. Si se hubiera aprobado la semana antepasada una reforma constitucional que dijera el periodo se amplía de 4 a 6 años, pero además no puede aplicar para Arturo Saldívar, sino para su sucesor, no estaríamos discutiendo nada. Sí. Pero no fue así, es una ley secundaria, ese es el punto. ¿Cuáles son los riesgos de esto, doctor? ¿Hay temor de que pueda haber alguna tentación de que el presidente quiera ampliar también su cargo, por ejemplo, en la presidencia? ¿Se ha abierto? Muchos lo sospechan precisamente porque es muy raro. Primero, como que avaló o no condenó abiertamente la ley Bonilla, ¿no? Ese es el otro antecedente parecido a esto, en el cual, recordemos, la Corte por unanimidad rechazó, e incluso el propio Arturo Saldívar
lo considero como un fraude a la Constitución. Bueno, esa se parece muchísimo. En esencia sería básicamente lo mismo. Entonces, en el caso de Bonilla fue fraude a la Constitución y aquí sí la van a aprobar, sería totalmente un contrasentido. Pero eso pasó efectivamente y el riesgo es de que, repito, si acepta la Suprema Corte esto, que no lo rechaza, entonces va a ser un golpazo al Estado de Derecho. Es decir, que se puede violar la Constitución sin hacer reformas constitucionales y que la Corte lo avala. Y además el hecho de que Saldívar quedaría ya prácticamente como un subordinado del Ejecutivo. Se estaría borrando lo que queda de división de poderes. En el Congreso, con la mayoría aplastante Morena, ya no hay división de poderes. Les mandan iniciativas y los aprueban sin moverle una coma, ¿no? Como en los tiempos del PRI hegemónico. Bueno, está la Corte como baluarte de cierta autonomía, de cierto contrapeso, y ya lo hemos visto en algunos casos. Repito, por ejemplo, al desechar la llamada Ley Nale por inconstitucional, bueno, pues se ve que la Corte sigue siendo un freno, un contrapeso. Con esto quedaría bastante subordinada la Corte a lo que dijera el Ejecutivo y se estaría borrando de manera muy fuerte la separación de poderes. Pero lo de que si López Obrador se quiere prolongar o no, pues con esto yo siempre he pensado que no, pero no porque sea él todo un demócrata, sino por la edad, por el desgaste, pero 2 años más, igual y él dice, sí, tengo que quedarme 2 años más para continuar con el proyecto. Y hay algo, por ahí hay un indicador, más allá de cómo se interprete esta ley. Hace poco, muy poco dijo, yo me voy en 2024, si el pueblo me lo permite. ¿Cómo que si el pueblo se lo permite? Pues es lo que dice la Constitución. Ahí a mí me llamó la atención ese comentario, pues ese añadido a su comentario. Muy bien. Doctor, pues seguiremos como siempre de cerca el tema y lo consultamos como siempre. Le mando un abrazo y muchas gracias, doctor Crespo. Hasta luego, que les vaya bien. El doctor José Antonio Crespo, corte y vuelvo. El doctor Lorenzo Meyer, estará también aquí el director de Integralia, el expresidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, y también David Figueroa. Los círculos ciudadanos piden reabrir guarderías en medio de lo que se está viviendo en Sonora y más. Volvemos. New Mexico Military Institute te está buscando. En el Instituto